Lo que estás a punto de escuchar no es un consejo más, ni una reflexión bonita, ni un mensaje inspirador para hacerte sentir mejor por unos minutos. Este mensaje es una guía espiritual real, concreta y urgente que tiene el poder de detener la enfermedad espiritual que ha estado apagando tu alma. Sí, lo que acabas de leer en el título es verdad. Hay una guía espiritual que puede frenar lo que te está desgastando por dentro y encender otra vez una fe viva, fuerte, estable y poderosa. No es un mito, no es una exageración, no es clickbait. Es lo que estás buscando sin saber cómo poner en palabras lo que te pasa. Porque hay una enfermedad que no se nota por fuera, pero que se manifiesta en tu interior con síntomas que ya conoces: apatía, cansancio, incredulidad disfrazada de madurez, oración seca, desánimo espiritual, falta de dirección, rutina sin fuego, silencio de Dios. Y aunque por fuera mantengas la imagen, por dentro sabes que algo se está muriendo. No es tu cuerpo, es tu fe. Y si no haces algo, esto no se detiene solo. Por eso estás aquí, no por casualidad, no porque el algoritmo te trajo por error. Estás aquí porque el cielo te está dando una última alarma. Lo que llevas sintiendo no es normal y Dios no quiere que vivas así. Hoy, en este mismo video, vas a recibir una guía espiritual que detiene esa enfermedad invisible pero real. Una guía probada, basada en la palabra, vivida por hombres de Dios como Billy Graham, y que ahora se pone en tus manos para que hagas con ella algo decisivo: restaurar lo que parecía perdido y renovar tu fe desde el centro. Esta no es una guía genérica, emocional o teórica. Es un recorrido práctico, directo y profundo, que si sigues paso a paso, vas a ver cambios reales. Cambios que se sienten, cambios que se ven, cambios que permanecen. Pero te lo advierto, esta guía no es para los que buscan excusas, ni para los que se conforman con una vida cristiana superficial. Esta guía es para los que están cansados de fingir, para los que se hartaron de arrastrarse espiritualmente, para los que saben que algo se apagó y están listos para hacer lo que sea necesario para volver a vivir con fuego, con verdad, con fe renovada. Si te identificas con esto, quédate hasta el final. No adelantes, no salgas, porque vas a descubrir qué está detrás de tu desgaste espiritual, cómo detenerlo, cómo recuperar la intimidad con Dios, cómo volver a escuchar su voz, cómo cortar ciclos de confusión y cómo caminar cada día con una fe que no solo sobrevive, sino que brilla. Esto no es para todos, es para ti. Si algo dentro de ti ya no aguanta más vivir desconectado, es para ti. Si alguna parte de tu corazón todavía cree que Dios puede encender lo que se apagó, es para ti. Si hoy decides dejar de sobrevivir espiritualmente y comienzas a vivir restaurado, esta guía, la misma que vivió y predicó Billy Graham, hoy está en tus manos. Lo que hagas con ella puede marcar el antes y el después de tu vida espiritual. Y todo comienza ahora. La enfermedad espiritual no comienza con un pecado escandaloso, con una caída pública ni con una renuncia abierta a la fe. No, nada de eso. En realidad comienza de manera sutil, invisible, casi imperceptible. Comienza el día que dejas de sentir hambre por la presencia de Dios y piensas que es normal. Comienza el día en que te das cuenta de que oraste, pero no conectaste. Leíste la Biblia, pero no entendiste. Fuiste a la iglesia, pero no cambiaste. Comienza cuando te das cuenta de que antes llorabas con solo pensar en el amor de Dios y ahora te cuesta sentir algo en medio de la alabanza. Esa es la enfermedad espiritual, una desconexión lenta, progresiva, silenciosa, que no se ve a simple vista, pero que va carcomiendo tu interior como un cáncer que no duele hasta que ya es demasiado tarde. Esta enfermedad no respeta tu antigüedad en la iglesia, no le importa si eres líder, si predicas, si oras por otros. Puedes estar rodeado de todos los elementos de la fe y seguir igual de seco, igual de desconectado, igual de estancado. Es más, a veces el mayor síntoma de esta enfermedad es que te acostumbras a vivir sin sentir nada y lo aceptas como si fuera parte normal de la vida cristiana, como si caminar con sequedad fuera parte de la madurez espiritual. Como si el fuego, la pasión, el gozo, el hambre por Dios fueran solo para los nuevos o para los emocionales. Y cuando piensas así, ya no estás solo enfermo, estás anestesiado. Has perdido la sensibilidad. Tu espíritu está en silencio. Tu alma está adormecida. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere.
Porque lo más letal de la enfermedad espiritual no es el pecado en sí, sino el estado de indiferencia en el que entras cuando dejas de identificar que algo en tu interior está muriendo. Hay personas que siguen hablando de Dios, siguen usando el lenguaje cristiano, siguen posteando versículos en redes, siguen haciendo sus devocionales, pero por dentro están completamente rotas, desconectadas, heridas, resentidas, confundidas y ya no sienten nada. Pero lo peor no es que lo sientan, lo peor es que lo aceptaron, y eso es exactamente lo que la enfermedad hace. Te convence de que tu condición es normal, inevitable, permanente, y te roba las ganas de cambiar. Y aquí es donde muchos pierden la batalla, porque no saben lo que les está pasando. No tienen lenguaje para describir su estado espiritual. No se sienten autorizados para decir, ya no siento a Dios como antes. Piensan que eso los hace menos espirituales, que los van a hacer quedar mal, que nadie los va a entender. Así que lo ocultan, lo esconden, sonríen, sirven, actúan, pero en el fondo se sienten vacíos, apagados, confundidos. Y ese es el ambiente perfecto para que el enemigo siembre sus mentiras más letales. Dios ya no está contigo. Nunca fuiste real. Tu fe es un fraude. No vas a volver al fuego. Lo que sentías antes era solo emoción. Y si crees esas mentiras, la enfermedad espiritual avanza sin resistencia y tú terminas resignado a vivir una vida cristiana muerta, sin pasión, sin visión, sin poder. Pero escúchame bien, no fuiste diseñado para vivir así. La enfermedad espiritual no es parte del plan de Dios. La tibieza no es parte de tu identidad. El vacío no es tu herencia. Lo que estás viviendo no es normal. Y no tienes por qué seguir en esa condición, porque hay una guía espiritual, una estrategia revelada por Dios en su palabra y practicada por hombres y mujeres que vivieron con fuego hasta su último día, que puede detener este proceso, revertir el daño y encender de nuevo una fe viva, fuerte y renovada. Y esa guía es la que estás a punto de descubrir en este video. Una guía que, si la aplicas con sinceridad y constancia, puede hacerte pasar del estancamiento al crecimiento, de la frialdad al fuego, de la resignación a la restauración. Lo más importante es que no ignores los síntomas. Si te cuesta orar, si leer la Biblia ya no te emociona, si ya no sueñas con Dios, si no sientes nada en la adoración, si te molesta ver a otros apasionados, si todo te parece repetitivo, vacío o religioso, si tu fe se ha vuelto una carga en vez de una fuente, si te descubres actuando más por rutina que por convicción, si has empezado a dudar de lo que antes creías con fuerza, si tu alma ya no reacciona ante el pecado, ante el dolor de otros, ante la cruz, eso no es una etapa, eso es una alarma. Y hoy Dios está usándola para despertarte. Porque si estás escuchando esto es porque todavía hay esperanza, porque todavía hay algo en ti que quiere volver, porque tu espíritu, aunque golpeado, sigue vivo. Y lo que necesitas no es un cambio emocional, ni un retiro de 3 días, ni un mensaje bonito. Lo que necesitas es una guía clara, bíblica, efectiva, una guía que detenga la enfermedad que te ha estado apagando y que renueve tu fe desde las raíces. Y esa guía existe y está al alcance de tus manos y la vas a recibir hoy, aquí, ahora. Y si todo lo que acabas de escuchar te describe, si algo en tu interior se sintió expuesto, si tus pensamientos empezaron a acelerarse porque te reconociste en cada palabra, entonces es momento de dejar de solo identificar el problema y comenzar a hablar de la solución. Porque la esperanza que Dios está soltando sobre tu vida hoy no es solo emocional, no es ilusoria, no es un placebo espiritual que te hará sentir mejor un rato para luego hundirte de nuevo. No. Lo que vas a recibir hoy es una estrategia probada, una guía espiritual revelada por el mismo Dios que creó tu alma, diseñada para detener la enfermedad que ha estado carcomiéndote en silencio y encender nuevamente la llama que alguna vez ardió dentro de ti. No se trata de motivación, se trata de una estructura espiritual sólida, basada en principios eternos que han restaurado la fe de hombres y mujeres por generaciones. Es una guía que no fue inventada por este canal, ni por una moda nueva de discipulado emocional. Esta es la guía espiritual que ha sostenido a creyentes fieles en medio de las peores tormentas, persecuciones, traiciones, sequías internas y pruebas que tú ni siquiera imaginas. Es la misma guía que mantuvo firme a un joven evangelista llamado Billy Graham
cuando nadie lo conocía, y que más adelante lo hizo mantenerse sin escándalos, sin caer, sin perder la pasión por Dios ni por las almas durante más de 60 años de ministerio público, con miles de tentaciones, ataques, responsabilidades y presiones sobre sus hombros. ¿Cuál fue su secreto? No fue talento, no fue popularidad, fue fidelidad a esta guía espiritual que estás a punto de recibir hoy. Porque no importa qué tan enfermo estés por dentro, qué tan lejos sientas que te has ido, qué tan seco esté tu espíritu o cuántos errores hayas cometido. Esta guía no está reservada para los puros o los santos que ya tienen todo en orden. Esta guía fue diseñada precisamente para los quebrantados, los cansados, los que ya no pueden más, los que sienten que su vida de fe se ha transformado en una rutina sin sentido, los que siguen yendo a la iglesia pero dejaron de sentir a Dios hace meses o incluso años. Esta guía funciona porque está construida sobre el fundamento de la palabra de Dios, porque tiene como centro la presencia de Dios y porque activa herramientas espirituales que no solo curan el alma, sino que blindan el corazón para que no vuelva a enfermarse. Esta guía funciona porque fue inspirada por el Espíritu Santo y porque sus pasos no dependen de tu estado emocional, sino de una decisión firme de volver al diseño original de tu relación con Dios. Es como cuando un cuerpo ha estado intoxicado durante meses, sufriendo síntomas que el paciente no entiende, y de pronto encuentra un tratamiento integral que limpia, restaura y fortalece desde el interior. Así funciona esta guía. Limpia tu corazón de las toxinas invisibles que se fueron acumulando, restaura lo que parecía muerto y fortalece tu espíritu con un fuego nuevo, no fabricado, no emocional, no temporal, sino auténtico, profundo y transformador. Y antes de pensar que esto suena demasiado bueno para ser verdad, permíteme decirte que ya hay miles de personas en todo el mundo que están caminando en sanidad espiritual después de años de estancamiento, precisamente porque decidieron aplicar esta guía sin filtros ni excusas. Son jóvenes que dejaron de vivir en ciclos de pecado y ahora están encendidos de pasión por Dios. Son líderes que estaban a punto de renunciar y hoy están viendo avivamientos en sus congregaciones. Son creyentes comunes, como tú, que dejaron de conformarse con sobrevivir y se atrevieron a buscar algo más. Y si tú también decides aplicarla, vas a descubrir algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Que Dios nunca dejó de estar allí, que su presencia nunca te abandonó, que su espíritu nunca se apagó dentro de ti, sino que estaba esperando que tomes la decisión de reconectar, de restaurar, de volver al fuego. Esta guía funciona porque no apela a tus fuerzas, sino a tu rendición, porque no te empuja a hacer más, sino a volver al centro, porque no se trata de cumplir con requisitos religiosos, sino de volver al corazón del Padre, donde todo se renueva, donde todo sana, donde todo revive. Y ahora que sabes que esta guía funciona, que no es teoría, que ha sido probada en el campo de batalla del alma y que está disponible para ti hoy mismo, necesitas saber exactamente qué contiene, cómo se activa y cuáles son los principios que la sostienen. Porque una guía espiritual que detiene la enfermedad y renueva tu fe no puede ser algo abstracto o místico. Tiene pasos, tiene fundamentos, tiene una estructura que puedes seguir cada día. Así que en la siguiente parte de este video te voy a revelar el primer principio de esta guía, el paso inicial que activó el cambio en miles de vidas y que activó el cambio en la vida de Billy Graham. Un principio que parece simple, pero que puede ser el punto de inflexión entre una vida de religiosidad vacía y una vida espiritual vibrante, profunda y constante. Así que no te vayas, porque lo que viene ahora es el comienzo del camino que puede marcar el antes y el después en tu historia. El primer paso que inicia el regreso al fuego verdadero, la puerta de entrada a tu sanidad espiritual. Prepárate, porque ahora comenzamos a caminar dentro de la guía. Aquí empieza tu restauración, aquí empieza tu renovación, aquí empieza tu verdadero despertar. Y ahora que estás a punto de sumergirte en esta guía espiritual que ha demostrado su poder para restaurar, sanar y reencender la fe de miles, es absolutamente necesario que veas un ejemplo concreto, real, contundente de alguien que la vivió con fidelidad hasta el final.
porque no hay mayor inspiración que mirar a quienes caminaron el mismo camino y vencieron. Y si hay alguien en la historia moderna cuya vida espiritual fue un testimonio viviente de constancia, fuego inagotable, integridad profunda y pasión por Dios, ese fue Billy Graham. Hablar de él no es hacerle idolatría a una figura humana, es simplemente observar el fruto visible de alguien que eligió todos los días aplicar principios sencillos, profundos, eternos, que hoy están al alcance de tus manos. Porque Billy Graham no nació con un don especial que tú no tengas, no fue un superhombre espiritual que nunca tuvo luchas, dudas o desánimos. Fue un hombre de carne y hueso, con debilidades, con tentaciones, con días oscuros como los que tú también has vivido. Pero lo que lo hizo diferente fue que eligió vivir sometido, alineado y obediente a una guía espiritual que lo mantuvo sano cuando muchos otros cayeron, firme cuando muchos otros se desviaron y encendido cuando tantos se apagaron. Desde muy joven, Billy Graham entendió algo que muchos creyentes nunca logran asimilar: que el mayor enemigo del fuego espiritual no es el mundo exterior, no es el pecado escandaloso, no son los ataques del diablo, sino el desgaste interno que se produce cuando uno descuida su vida interior. Por eso, desde el principio de su ministerio, hizo un pacto sagrado consigo mismo y con Dios. Nunca permitiría que la actividad ministerial reemplazara la intimidad personal. Nunca dejaría que las multitudes sustituyeran el lugar secreto. Nunca dejaría que la plataforma apagara su altar. Mientras otros confiaban en su elocuencia, en sus dones, en sus recursos humanos, Billy Graham entendía que lo único que podía sostener una fe viva en medio de las pruebas más brutales era una conexión ininterrumpida con la fuente. Por eso, todos los días, sin importar el país en el que estuviera, el horario que tuviera o las responsabilidades que lo abrumaran, Billy Graham se apartaba, se iba al monte, se encerraba, abría la palabra, hablaba con Dios. No por obligación, no por religión, sino porque sabía que sin esa guía espiritual activa, su alma se descompondría lentamente como la de tantos otros ministros que comenzaron bien, pero terminaron vacíos. Y no pienses que esto fue solo al comienzo. Lo sostuvo toda su vida. Cuando era joven y nadie lo conocía, ya lo hacía. Cuando predicaba ante millones, seguía haciéndolo. Cuando ya era un anciano y apenas podía caminar, seguía orando con lágrimas, pidiendo a Dios que lo mantuviera en fuego, pidiéndole que nunca lo dejara ser un hombre que predicara algo que ya no vivía. ¿Sabes lo que eso significa? Que la guía espiritual que él siguió no fue una estrategia de un momento, no fue una rutina para salir de una temporada difícil, fue un estilo de vida. Y eso es exactamente lo que Dios quiere activar hoy en ti. No solo sacarte de una sequedad temporal, no solo ayudarte a orar un poco más o a volver a leer la Biblia por unos días. Lo que Él quiere es implantar en ti un estilo de vida espiritual que no se apague, que no se rompa con la rutina, que no se derrumbe ante las crisis, que te haga madurar, permanecer, crecer, multiplicarte y sobre todo disfrutar de una fe viva, fresca, poderosa todos los días de tu vida. Lo más poderoso de todo esto es que Billy Graham no lo guardó para sí. En cada entrevista, en cada biografía, en cada testimonio, él repetía lo mismo: no soy yo, es Dios, y es esta guía diaria que me mantiene de pie. Nunca presumió de sus logros, de su influencia o de sus millones de convertidos. Siempre volvía al mismo punto: sin la presencia de Dios, yo no soy nada. Sin oración, me muero. Sin la palabra, me pierdo. Sin intimidad, me seco. Eso mismo es lo que tú tienes que abrazar hoy, porque no importa si llevas años apagado, si caíste, si te alejaste, si estás herido, si estás lleno de dudas o resentimiento. Si decides hoy comenzar a aplicar esta guía con la misma humildad con la que Billy Graham lo hizo, vas a volver a vivir. Tu fuego va a volver a encenderse. Tu pasión por Dios va a regresar. Vas a mirar atrás y decir: ese fue el día que mi restauración comenzó. Y no porque Él fuera especial, sino porque el Dios que lo sostuvo es el mismo que hoy te llama. El espíritu que lo llenaba es el mismo que quiere llenarte. La guía que Él siguió es la misma que tú vas a recibir ahora. Por eso, ahora que ya viste el modelo, el testimonio,
la vida transformada de alguien que eligió seguir esta senda hasta el final, es momento de que tú también la comiences a caminar. Y todo comienza con el primer principio, el primer paso que parece pequeño, pero que lo cambia todo. Así que no te vayas, porque lo que viene a continuación es el punto de partida de tu restauración, no una teoría, no una motivación emocional, sino el paso real, bíblico y espiritual que activa el poder de esta guía en tu vida. Esto es lo que hizo la diferencia en todos los que volvieron al fuego, y ahora está a tu alcance. Y si ya comprendiste que no estás solo, que esta enfermedad espiritual tiene cura, que existe una guía real que puede restaurarte y que fue vivida por hombres como Billy Graham con una fidelidad admirable, entonces ahora ha llegado el momento de enfrentarte al primer paso, al primer principio fundamental de esta guía, el punto de partida sin el cual ningún avance es posible, el diagnóstico honesto. Porque así como un médico no puede tratar una dolencia que el paciente no admite, así también Dios no puede restaurar un corazón que se niega a reconocer su condición. El error más común entre los que están espiritualmente enfermos no es haber fallado, no es haber perdido el fuego, no es haberse alejado de Dios, sino haber aprendido a disimularlo, haber desarrollado una especie de sistema de defensa interior que justifica la frialdad, que minimiza la pérdida de pasión, que se convence a sí mismo de que todo está bien, mientras por dentro se va apagando poco a poco. El diagnóstico honesto requiere una valentía que no todos están dispuestos a tener, porque implica mirar de frente aquellas áreas de tu vida que has querido ignorar. Implica callar todas las voces externas, apagar el ruido de la actividad, dejar de huir a través del servicio, del trabajo, de las responsabilidades, de las redes sociales, y simplemente sentarte frente a Dios y decirle: muéstrame lo que hay en mi interior, y no lo que los demás ven, no lo que aparento, no lo que intento mantener por fuera, sino lo que realmente está pasando en lo más profundo de mi alma. Este principio es tan poderoso porque rompe con la falsa idea de que mientras sigas funcionando, todo está bien. ¿Cuántos hay que siguen liderando, enseñando, organizando, predicando, cantando, pero lo hacen desde la inercia, desde la memoria, desde el deber, no desde el fuego, no desde la vida, no desde la comunión? Y lo más triste es que se han acostumbrado tanto a vivir así, que ya no lo perciben como una señal de alarma. Por eso este primer paso es innegociable. Sin diagnóstico honesto, no hay sanidad real. El diagnóstico honesto no es una mirada condenatoria, no es una sesión de culpa, no es una autocrítica vacía. Es una oportunidad divina para que tú y Dios se sienten juntos a mirar tu vida desde los ojos de la verdad. Es permitir que el Espíritu Santo, con su ternura y también con su firmeza, exponga todo lo que se ha estado ocultando, no para avergonzarte, sino para curarte. Es el momento donde se desmantelan las excusas, donde se derriban las fachadas, donde se sueltan las frases tipo "yo estoy bien, es solo una etapa, ya va a pasar", y se abre el corazón con total vulnerabilidad. Y ahí es donde Dios puede comenzar a obrar, porque Dios no puede restaurar lo que tú todavía justificas. Dios no puede sanar lo que tú todavía niegas. Dios no puede liberar lo que tú todavía proteges. Es como una herida infectada. Mientras esté cubierta, mientras te convenzas de que no duele tanto, mientras sigas evitando tocarla, la infección seguirá avanzando. Pero si decides exponerla, abrirla, entregarla, entonces la limpieza puede comenzar y la verdadera sanidad puede activarse. Este diagnóstico también implica hacernos preguntas que no siempre queremos responder. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste una pasión real por la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste al orar, no por tristeza, sino por gozo, por gratitud, por comunión? ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia y una palabra saltó como fuego a tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente guiado por el Espíritu Santo y no solo por el deber religioso? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste por servir a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que el cielo se abría mientras adorabas?
¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu fe con pasión, con urgencia, con lágrimas? Si tienes que pensar demasiado para responder, si tu mente va hacia recuerdos lejanos, si tu respuesta es hace mucho tiempo, entonces algo anda mal. Y reconocerlo es el primer gran acto de sanidad que puedes hacer hoy. Este principio es tan crucial que muchos nunca salen del estancamiento espiritual simplemente porque no lo aplican, porque quieren soluciones sin diagnóstico, quieren respuestas sin revisión, quieren milagros sin exposición. Pero el reino de Dios no funciona así. Jesús no vino a encubrir, vino a revelar. No vino a suavizar síntomas, vino a cortar raíces. No vino a hacerte sentir mejor momentáneamente, vino a darte una nueva vida. Y esa nueva vida solo puede comenzar cuando tú mismo le dices con sinceridad: Señor, ya no quiero ocultar esto más. Examíname, revísame, revélame lo que no veo. Y te aseguro que cuando haces esto de verdad, el Espíritu de Dios responde, no con juicio, no con reproche, sino con una presencia tan dulce, tan profunda, tan liberadora, que empezarás a sentir cómo el alma comienza a desintoxicarse de todo lo que la estaba apagando. Porque lo que se reconoce se sana, lo que se confiesa se limpia, lo que se entrega se transforma. Así que si estás listo para avanzar en esta guía, si realmente quieres que la enfermedad espiritual se detenga y que la renovación de tu fe sea más que una promesa, necesitas aplicar este primer principio. Necesitas diagnosticar con honestidad. Necesitas rendirte ante la verdad. Y si lo haces, estarás listo para el siguiente paso, ese que comienza a romper las cadenas internas, a cerrar heridas abiertas, a limpiar lo que estaba podrido en lo secreto. Porque después del diagnóstico honesto, viene el proceso de restauración por la oración revelada. Y lo que viene ahora es tan poderoso, tan profundo, tan vital, que ha cambiado vidas enteras. Quédate, porque esta guía apenas comienza a desplegar su poder. Y si has llegado hasta aquí con el valor suficiente para mirarte por dentro sin filtros, si te atreviste a hacer el diagnóstico honesto, si pudiste admitir frente a Dios y frente a ti mismo que algo en tu interior está apagado, seco o desconectado, entonces estás listo para dar el paso más transformador de toda esta guía, el segundo principio, el arma secreta que ha restaurado generaciones de creyentes y ha sido el punto de inflexión para miles de personas que estaban al borde de rendirse en su vida espiritual, la oración revelada. No estamos hablando de oraciones repetidas, de frases vacías, de palabras aprendidas de memoria. No estamos hablando de hablarle a Dios como quien recita un protocolo religioso, ni de repetir versículos sin conexión ni sentido. Estamos hablando de un tipo de oración que nace del corazón herido pero rendido, del espíritu quebrantado pero sincero, de la boca que ha dejado de fingir y empieza a clamar desde lo más profundo. Es la oración que no se preocupa por sonar bonita, sino por ser real. Es la oración que no busca impresionar a los hombres, sino tocar el cielo. Es la oración revelada, guiada por el Espíritu Santo, cargada de verdad, dirigida directamente al corazón de Dios y capaz de romper lo que ninguna emoción puede cambiar. Esta es la oración que detiene la enfermedad espiritual porque ataca directamente la raíz del problema. Es la oración que pone nombre a lo que te está destruyendo, que expone al enemigo que se había escondido en tu alma, que le quita poder al resentimiento, al orgullo, a la culpa, a la apatía, a la incredulidad, al cansancio. Es la oración que deja de maquillar los síntomas y empieza a declarar vida sobre las áreas muertas, luz sobre los rincones oscuros, fuego sobre los restos fríos del altar. Y no es una oración casual, es una conversación profunda con Dios, donde tú decides dejar de esconderte, dejar de fingir, dejar de controlar y entregarte por completo al proceso de restauración. Es el momento en el que tus palabras no solo piden, sino que confiesan, no solo agradecen, sino que se arrepienten, no solo claman por ayuda, sino que sueltan lo que estaban aferrando. Esta clase de oración no se trata de decir muchas cosas, se trata de decir lo que nunca habías dicho, de reconocer lo que habías callado,
de llorar lo que no habías permitido salir, de abrirte como nunca antes, sabiendo que Dios no te va a rechazar, que no te va a humillar, que no se va a escandalizar, sino que te va a abrazar, sanar, levantar y restaurar desde adentro. Cuando Billy Graham hablaba de su vida de oración, no lo hacía desde la cumbre de un ministerio global. Hablaba de su necesidad diaria de pasar tiempo a solas con Dios, de abrir la palabra y dejar que esa palabra le hablara, le limpiara, le guiara y luego responder a Dios con oraciones que no eran elaboradas, sino dirigidas. Oraciones donde cada palabra tenía un peso, una intención, una verdad. Oraciones donde el Espíritu Santo lo dirigía a interceder, a confesar, a agradecer, a rendirse una y otra vez. Y si eso era necesario para un hombre que predicaba a millones, ¿cuánto más será necesario para ti y para mí, que estamos en medio de luchas internas, de enfermedades del alma, de procesos no resueltos y de vacíos que solo Dios puede llenar? La oración revelada no es un lujo, es una urgencia. Es el segundo principio de esta guía, porque sin ella nada cambia. Puedes diagnosticarte, puedes saber lo que tienes, puedes reconocerlo, pero si no lo llevas a los pies del Señor con una oración verdadera, lo único que hiciste fue quedarte con el dolor sin transformación. Y es aquí donde esta guía se vuelve práctica, poderosa y aplicable. Porque no te voy a dejar solo con conceptos. Quiero guiarte a entender cómo orar de esta manera. Cómo dejar que tu alma vuelva a hablar con Dios sin barreras. Cómo recuperar el lenguaje espiritual que perdiste en medio del desgaste. La oración revelada comienza con rendición. Dios, ya no quiero seguir cargando esto. Sigue con honestidad. Me siento seco, frío, desconectado. Continúa con reconocimiento. Sé que me alejé, sé que endurecí mi corazón. Y se sostiene con clamor. Sáname, restáurame, llévame de vuelta al fuego. No necesitas muchas palabras, pero sí necesitas palabras verdaderas. Palabras que rompan tu propio silencio interior. Palabras que despierten tu espíritu. Palabras que abran puertas cerradas. Porque algo sucede en el mundo espiritual cuando un hijo de Dios decide orar desde el alma y no desde la apariencia. Algo se rompe, algo se abre, algo cambia. Y si decides hoy comenzar a orar así, aunque sea por unos minutos, aunque al principio no sepas qué decir, aunque las lágrimas salgan antes que las frases, aunque el corazón esté tan endurecido que apenas puedas hablar, eso basta para que el Espíritu Santo comience a moverse. Porque Él no espera oraciones perfectas, espera oraciones sinceras. No busca elocuencia, busca entrega. Y si tú te entregas, aunque sea con una frase, con un suspiro, con un gemido, el proceso comienza. Y créeme, cuando una oración así se activa, la enfermedad espiritual comienza a retroceder, el alma comienza a respirar, el fuego comienza a prenderse, el corazón comienza a latir otra vez. Y eso es solo el principio, porque cuando la oración se convierte en una práctica diaria, cuando dejas de verla como un acto religioso y la abrazas como tu momento más real, entonces esta guía se convierte en una forma de vida. Una vida en la que no hay espacio para la sequedad, porque cada día hay un encuentro. No hay lugar para la apatía, porque cada día hay una conversación. No hay más frialdad, porque cada día hay una llama encendida. Así que si estás listo, si ya diagnosticaste tu alma, si ya sabes que necesitas restauración, no dejes pasar más tiempo. Comienza a orar. No esperes a sentirte mejor. No esperes a que todo esté resuelto. Ora como estás. Ora desde tu caos, ora desde tu herida, ora desde tu silencio, porque desde ese lugar Dios hará brotar ríos. Y en la siguiente parte de esta guía te voy a mostrar cómo el poder de la palabra puede reforzar todo este proceso de oración. Porque la oración es el clamor, pero la palabra es la respuesta. Y lo que viene ahora te mostrará cómo reprogramar tu fe para nunca más volver atrás. Y si la oración revelada fue el momento en que abriste el corazón, derramaste tu alma y le diste permiso a Dios de comenzar a limpiar las heridas internas que habías estado ignorando o simplemente aguantando, entonces ahora es cuando entra en escena el principio que solidifica, sostiene y multiplica todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. La reprogramación de tu fe a través de la palabra. Porque si la oración es el clamor que nace desde tu interior, la palabra es la voz que viene desde el cielo.
Si la oración rompe lo viejo, la palabra construye lo nuevo. Si la oración saca a la luz lo que estaba oculto, la palabra revela lo que Dios siempre quiso decirte. Y lo más poderoso de esta parte de la guía espiritual es que no se trata simplemente de leer la Biblia como una rutina, como un deber religioso, como un hábito seco o mecánico, sino de sumergirte en ella con la intención de dejarte transformar desde dentro, de permitir que cada palabra reescriba tu mente, regenere tu visión, renueve tu identidad y reconstruya tu fe. Muchos piensan que la palabra es solo una fuente de información espiritual, un compendio de enseñanzas o mandamientos que hay que seguir, pero se han perdido el verdadero poder que contiene, el poder de reprogramar tu manera de pensar, de sentir y de vivir. Porque lo creas o no, la enfermedad espiritual nace en la mente antes que en el alma. Comienza cuando aceptas mentiras disfrazadas de verdades, cuando normalizas el cansancio espiritual, cuando justificas la apatía como madurez, cuando piensas que vivir sin sentir la presencia de Dios es parte del proceso, cuando crees que tu pasado te descalifica, que tu fracaso es irreversible, que tu pecado es imperdonable, que tu lucha es eterna. Esas mentiras no vinieron de Dios, no fueron sembradas por el Espíritu Santo, fueron introducidas lentamente por el enemigo, aprovechando momentos de debilidad, heridas no sanadas, comparaciones tóxicas, temporadas de frustración, y poco a poco esas ideas se fueron arraigando hasta convertirse en creencias internas. Y es ahí donde la palabra tiene su mayor efecto, cuando entra en tu mente no solo como lectura devocional, sino como espada que separa lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo pasajero, lo divino de lo distorsionado. Cuando decides reprogramar tu fe con la palabra, lo que estás haciendo es expulsar de tu interior todas las voces que te hundieron, que te acusaron, que te dijeron que Dios ya no te escuchaba, que no volverías al fuego, que no hay restauración para ti, y las reemplazas con las promesas, los decretos y las verdades eternas que Dios dejó escritas para sostenerte en todo momento. Ya no vives según lo que sientes, vives según lo que está escrito. Ya no determinas tu condición por tus emociones, sino por la verdad de Dios. Ya no defines tu identidad por lo que otros dijeron, sino por lo que el cielo declaró. Esa es la reprogramación que comienza a suceder cuando lees, meditas y declaras la palabra no solo con los ojos, sino con el corazón. Cuando dejas que una promesa bíblica no solo te motive, sino que se convierta en el sistema operativo de tu fe. Cuando pasas de decir yo sé lo que dice la Biblia a declarar yo creo lo que dice la Biblia y eso me define. Billy Graham lo sabía muy bien. Él no solo leía la Escritura, él vivía por ella. Cada día, al comenzar su jornada, se arrodillaba con su Biblia abierta, no como un ritual más, sino como un momento vital donde recibía dirección, corrección, fuerza, consuelo, verdad. Él decía que sin la palabra, su mente comenzaba a llenarse de pensamientos humanos, de ideas culturales, de opiniones externas y perdía el enfoque espiritual. Por eso cada día volvía a la fuente. Porque la enfermedad espiritual también puede disfrazarse de lógica humana, de argumentos intelectuales, de religiosidad sin fuego, y solo la palabra, viva y activa, puede discernir las intenciones del corazón y realinear el espíritu con la verdad. Y lo mismo tienes que hacer tú. Si quieres detener la enfermedad del alma, si quieres renovar tu fe con fuerza, necesitas llenar tu mente con la palabra hasta que las mentiras se ahoguen, hasta que la confusión se disuelva, hasta que el fuego vuelva a tener alimento. Y no necesitas comenzar con una teología compleja, ni con horas de estudio. Solo necesitas abrir la Biblia con una oración. Dios, háblame, muéstrame quién eres, reescribe mi fe. Luego elige un pasaje, un versículo, una promesa. Léela en voz alta, escríbela, medítala, repítela, declárala sobre ti. Llévala en el corazón durante el día. Hazlo todos los días, incluso si no sientes nada al principio. Porque esto no se trata de emociones, se trata de formación. No estás buscando sentir algo, estás buscando ser alguien. Un hijo de Dios que vive por la palabra, que camina por lo que cree, no por lo que siente. Y cuanto más lo hagas, más notarás el cambio.
Palabras que antes pasaban desapercibidas ahora se convertirán en antídotos contra la desesperanza. Promesas que antes sonaban lejanas ahora se volverán personales. Textos que antes parecían historia antigua ahora se transformarán en alimento fresco, en espada afilada, en martillo que rompe estructuras internas que te tenían atado. Porque la fe no se renueva con emociones momentáneas, se renueva con verdades eternas. Y esas verdades están en la palabra, y si tú las haces parte de ti, si las repites, si las escribes, si las oras, si las crees con todo tu ser, entonces la enfermedad espiritual no tendrá lugar donde alojarse, porque no puede habitar en un alma que está llena de la verdad. Así que ahora que has orado, ahora que has diagnosticado, ahora que te has rendido, comienza a reconstruir tu interior con lo que está escrito. Porque lo que viene a continuación en esta guía es el siguiente nivel de sanidad. Reconocer qué está bloqueando tu proceso, qué puertas siguen abiertas, qué hábitos te sabotean y cómo proteger lo que Dios ya comenzó. Lo que viene es decisivo, así que no te detengas ahora. Y ahora que has comenzado a reprogramar tu fe con la palabra, que estás aprendiendo a reemplazar la mentira con la verdad, a nutrir tu espíritu con promesas eternas, a reconstruir tu interior con lo que Dios ha dicho y no con lo que tus emociones o experiencias han dictado, es fundamental que entiendas que existe un enemigo silencioso que, si no lo identificas a tiempo, puede neutralizar todo el proceso que estás viviendo, puede detener la restauración que ya comenzó y sabotear la renovación de tu fe desde adentro. Este enemigo no siempre es visible, no se presenta como un ataque abierto o como un pecado evidente. Es más sutil, más interno, más disfrazado. Son raíces ocultas, pequeñas grietas, viejos hábitos, pensamientos no confrontados y actitudes que parecen inofensivas, pero que están bloqueando la sanidad espiritual que Dios quiere completar en ti. Es el peso interno que cargas sin darte cuenta. Son los acuerdos inconscientes que hiciste con el dolor, con el orgullo, con la culpa, con el miedo, con la resignación. Son las puertas abiertas que dejaste sin cerrar por falta de perdón, por heridas no tratadas, por ciclos que nunca cortaste del todo. Y mientras esas raíces no se identifiquen y se arranquen, el proceso de restauración se estanca y la fe no puede renovarse por completo. Este es el momento de esta guía espiritual donde se requiere máxima honestidad y máxima valentía, porque mirar hacia adentro duele, porque hay cosas que preferirías no remover, porque hay pensamientos que te has acostumbrado a tolerar, emociones que aprendiste a justificar, actitudes que llevas tanto tiempo cargando que ya se convirtieron en parte de ti. Pero si realmente quieres ver un cambio duradero, si no quieres volver a caer en los mismos ciclos, si estás decidido a vivir una vida espiritual libre, vibrante, consistente, entonces tienes que permitir que el Espíritu Santo ilumine cada rincón de tu alma y saque a la luz lo que todavía está contaminando la raíz. Muchas veces esas raíces son tan sutiles que no las vemos como un problema. Pensamientos como: yo soy así, no puedo cambiar, nunca voy a superar esto, no merezco que Dios me restaure, ya fallé demasiadas veces, no puedo confiar en nadie, si me muestro débil me van a juzgar. Todas esas frases no son simples ideas, son raíces de enfermedad espiritual que te están alejando del diseño de Dios. Y mientras no las confrontes con la verdad, seguirán actuando en silencio, frenando tu crecimiento, apagando tu oración, bloqueando la intimidad que estás empezando a recuperar. Otro gran obstáculo que bloquea la sanidad espiritual es el orgullo disfrazado de autosuficiencia. Esa idea sutil pero destructiva de que puedes arreglártela solo, de que con un poco más de fuerza de voluntad lo vas a lograr, de que no necesitas abrirte con nadie, de que puedes salir de esto sin ayuda. Ese orgullo es una trampa mortal porque te aísla, te encierra en tu mundo interno, te impide buscar apoyo, te hace callar justo cuando deberías pedir oración, consejo, compañía espiritual. Y es ahí donde el enemigo gana ventaja, cuando logra separarte, cuando logra convencerte de que tu proceso debe ser solitario, cuando logra que sigas cayendo en el mismo patrón. Luchar solo, cansarte, rendirte, retroceder. Por eso esta guía no solo te lleva a reconocer tus síntomas y a orar profundamente, también te confronta con esas actitudes que no te permiten recibir la sanidad completa.
Porque Dios no quiere curarte a medias. No quiere que tengas momentos de fuego y después recaídas más profundas. Quiere llevarte a una libertad estable, creciente, permanente. Pero eso solo es posible si cortas de raíz lo que ha estado contaminando tu vida espiritual. También hay bloqueos que vienen por causas externas, pero que tú permitiste que se arraigaran. Palabras que alguien te dijo y que creíste. Traiciones que sufriste y que nunca perdonaste. Ofensas que guardaste y que se convirtieron en murallas emocionales. Comparaciones que te robaron la identidad. Expectativas frustradas que se transformaron en incredulidad. Todas esas cosas, si no las llevas a la cruz, si no las expones en oración, si no las tratas con la verdad de la palabra, seguirán actuando como frenos internos, como sombras que limitan tu crecimiento, como cadenas invisibles que no te dejan avanzar. Por eso este paso de la guía es tan decisivo, porque no basta con orar y leer la Biblia si sigues guardando basura emocional, si sigues tolerando lo que sabes que te está destruyendo, si sigues justificando lo que deberías confesar. La restauración no se completa mientras tengas un pie en el fuego y otro en la oscuridad. No puedes avanzar si sigues mirando hacia atrás. No puedes sanar si sigues protegiendo lo que te enfermó. Y aquí es donde se activa el verdadero proceso de limpieza espiritual, porque una vez que detectas esos bloqueos, una vez que nombras esas raíces, una vez que decides no tolerarlas más, el Espíritu Santo comienza a arrancarlas, no con violencia, sino con autoridad, no con condenación, sino con libertad. Él te guía a perdonar lo imperdonable, a soltar lo que creías que te definía, a renunciar a las mentiras que aceptaste como identidad, a romper ciclos que te persiguieron por años. Y mientras eso sucede, el alma se limpia, el corazón se libera, el espíritu se fortalece, la fe se vuelve más liviana, más fuerte, más pura, porque ya no estás construyendo sobre heridas, estás construyendo sobre verdad. Ya no estás caminando con peso, estás corriendo con propósito. Y eso solo es posible cuando te atreves a enfrentar lo que bloquea tu sanidad y decides no seguir permitiendo que nada ni nadie se interponga entre tú y la plenitud que Dios preparó para ti. Así que ahora que estás aprendiendo a detectar esos obstáculos invisibles, ahora que estás dejando que la luz de Dios entre donde antes había oscuridad, prepárate, porque lo que viene en esta guía es el paso más liberador. Cortar de raíz lo que te ha retenido durante años, cerrar puertas que mantenían al enemigo con acceso a tu alma y aprender a proteger lo que Dios ha comenzado a hacer en ti. Porque esta restauración no es solo un momento, es el inicio de una nueva historia. Y no puedes permitir que nada ni nadie te la robe. Lo que viene a continuación es vital. No te detengas. Y ahora que has comenzado a identificar las raíces que estaban saboteando tu sanidad espiritual, que has reconocido las mentiras que se habían filtrado como verdades, que has puesto nombre a los bloqueos internos que silenciosamente frenaban tu crecimiento, es indispensable que entiendas que la restauración no se trata solo de experimentar un momento de alivio, no se trata solo de sentirte mejor por unos días, no se trata de tener un pequeño respiro espiritual después de años de estancamiento. La restauración genuina solo se completa cuando se consolida, se protege y se blinda. Porque no basta con sanar si no decides cortar de raíz los ciclos que te enfermaban, si no cierras las puertas por donde el enemigo entró la última vez, si no te posicionas con convicción para evitar volver al mismo lugar que acabas de dejar. Y es aquí donde muchos tropiezan, porque sienten que han avanzado, pero no hacen los cambios concretos que aseguren ese avance. Porque oran con pasión, pero siguen manteniendo alianzas invisibles con lo que los detenía. Porque leen la palabra con fuego, pero no rompen con los hábitos que los desconectaban. Y así, sin darse cuenta, dejan su restauración desprotegida y eventualmente regresan al mismo ciclo de desgaste espiritual que pensaban haber vencido. La sanidad no puede sostenerse en un ambiente que la contradice. No puedes restaurar tu fe si sigues alimentando tu mente con las mismas voces tóxicas que antes te apagaban. No puedes renovar tu espíritu si tu entorno sigue minando tu esperanza. No puedes mantenerte encendido si cada vez que Dios te levanta, vuelves a las mismas conversaciones, a los mismos patrones, a los mismos lugares, a las mismas relaciones que te desconectaban. Cerrar puertas no es un acto simbólico,
Es un corte real, concreto, radical. Significa que tomas decisiones firmes, aunque duelan, aunque incomoden, aunque signifiquen soltar lo familiar. Significa que reconoces qué tipo de contenido ya no puedes consumir, qué vínculos necesitas pausar o redefinir, qué prácticas debes eliminar de tu rutina, qué pensamientos necesitas confrontar cada día para que no vuelvan a echar raíz. Porque si el enemigo logró colarse una vez, lo volverá a intentar. Y si tú dejas grietas, él encontrará su camino. Pero si te determinas a cerrar cada puerta que lo mantenía con acceso, si te disciplinas para cortar con todo lo que abrió la enfermedad espiritual en el pasado, entonces no solo serás libre por un momento, serás libre para siempre. Y eso es lo que esta guía quiere provocar en ti. Una restauración irreversible, una renovación profunda que no se va con el tiempo, una fe firme que no depende de circunstancias externas ni de estados de ánimo. Pero para llegar ahí necesitas romper el ciclo. Romper el ciclo es más que reconocer que estás dentro de uno, es más que arrepentirte. Romper el ciclo es tomar decisiones intencionales todos los días que desarmen el patrón, que lo incomoden, que lo expongan y lo debiliten hasta que ya no tenga poder sobre ti. Si antes el ciclo comenzaba con aislamiento, entonces ahora busca comunidad. Si antes comenzaba con pensamientos de derrota, ahora comienza tu día declarando la verdad. Si antes se activaba con emociones no tratadas, ahora aprende a hablar con Dios de inmediato. Si antes caías en la misma tentación porque no tenías una estrategia, ahora actúa con sabiduría y crea límites. Porque cada ciclo que no rompes se vuelve más fuerte, pero cada ciclo que cortas con convicción y obediencia abre espacio para que Dios construya algo nuevo y más fuerte en ti. Cerrar puertas también implica entender tu historia. Reconocer qué experiencias del pasado siguen influyendo en tu presente espiritual. Identificar pactos inconscientes que hiciste con el dolor, con el miedo, con la necesidad de aprobación, con el rechazo. Tal vez pasaste años tratando de complacer a todos, creyendo que tu valor dependía de lo que otros pensaban. Tal vez fuiste herido por una figura espiritual y sin darte cuenta cerraste tu corazón a Dios, aunque tu mente siguiera creyendo en Él. Tal vez te acostumbraste a vivir con una capa de autosuficiencia que te impedía recibir amor y corrección. Y aunque ahora Dios está haciendo algo nuevo, esas puertas abiertas siguen actuando como filtros distorsionados que afectan cómo escuchas a Dios, cómo interpretas su voluntad, cómo recibes su amor. Por eso esta parte de la guía es tan crucial. Necesitas cerrar todo acceso, romper todo lazo, revocar todo permiso que diste consciente o inconscientemente al enemigo. Y lo haces con oración, con verdad, con decisiones diarias. Lo haces hablando con Dios diciendo: renuncio a esto, ya no lo quiero, lo suelto, cierro esta puerta, no volveré atrás. Billy Graham lo entendía muy bien. Él decía que la santidad no era solo un llamado, sino una estrategia de preservación espiritual. No se trata de legalismo, se trata de proteger tu fuego. Por eso él evitaba todo lo que pudiera ensuciar su testimonio, todo lo que pudiera debilitar su fe, todo lo que pudiera hacer tropezar a otros. No porque se creyera perfecto, sino porque entendía que cada pequeña grieta, cada puerta entreabierta, era una oportunidad para el enemigo. Y tú necesitas tener esa misma mentalidad, porque ahora estás reconstruyendo algo sagrado, estás levantando un altar nuevo, estás siendo sanado, renovado, activado. No puedes volver atrás, no puedes jugar con lo que una vez te destruyó, no puedes darle acceso al pasado cuando Dios ya te está empujando hacia tu destino. Por eso, esta etapa de la guía no es opcional, es parte esencial de tu sanidad. Porque nadie puede vivir en libertad mientras convive con lo que lo ataba. Y si llegaste hasta aquí, si has caminado estas etapas con sinceridad, si has orado, si has confrontado tu interior, si has alimentado tu fe con la palabra, si has identificado lo que te bloqueaba y ahora estás decidido a cerrar puertas, cortar ciclos y proteger tu restauración, entonces prepárate. Porque lo que viene a continuación es el fruto de todo este proceso. Lo que ahora vas a comenzar a experimentar son las señales claras, visibles, internas y externas de que la sanidad ya empezó. Porque cuando Dios sana, los síntomas cambian.
Cuando Dios restaura, algo dentro de ti comienza a vibrar de nuevo. Y eso es lo que veremos en la siguiente parte de esta guía. Y mientras avanzas en esta guía espiritual, después de haber diagnosticado con valentía, orado con sinceridad, reprogramado tu fe con la palabra y arranqueado aquellos bloqueos que durante tanto tiempo frenaron tu restauración, llega un momento decisivo en el que el cambio ya no es solo interno, sino que empieza a manifestarse en cada área de tu vida y se vuelve palpable tanto para ti como para quienes te rodean. Este es el punto en el que la sanidad espiritual se traduce en signos claros que puedes sentir en lo profundo de tu ser, que pueden notarse en tu forma de orar, en la intensidad de tu adoración y en el modo en que enfrentas cada día con un renovado entusiasmo. Se trata de la transformación que no es efímera ni circunstancial, sino de un proceso que se vuelve cada día más evidente en tu comportamiento, en tu manera de hablar, en la forma en que tratas a otros y en la manera en que tu alma se eleva con la presencia de Dios. Las señales se manifiestan en un despertar del apetito espiritual, donde la sed por la palabra se hace insaciable y cada versículo, cada promesa, cada declaración de fe se convierte en el alimento diario que restaura lo que parecía perdido. Empiezas a sentir un fervor en la oración, un deseo de conversar con Dios sin reservas, de confesar tus cargas y de celebrar cada pequeño milagro interno, evidenciado en una paz que sobrepasa el entendimiento, en un gozo renovado que contagia a tus relaciones y en una sensación de propósito que te impulsa a seguir adelante con determinación. Estas señales son tan profundas que podrás notar cómo tu mente se libera de pensamientos negativos y cómo el miedo, el orgullo y la resignación empiezan a ceder ante la autoridad de la verdad revelada en la Escritura. Notarás una claridad en tu visión espiritual, como si las nieblas que durante años oscurecieron tu camino se disiparan poco a poco, permitiéndote ver el diseño perfecto que Dios tiene para ti y la promesa de un futuro lleno de esperanza y de un amor inquebrantable. Esa renovación se refleja en la manera en que te relacionas con los demás, en cómo compartes testimonios y ofreces consuelo, porque cuando estás sanado, tu testimonio se vuelve poderoso, capaz de inspirar a otros y de abrir caminos de restauración en aquellos que aún están atrapados en la oscuridad. Es un cambio que se percibe en la sensibilidad a la guía del Espíritu Santo. Ya no te sorprendes al escuchar la voz de Dios, sino que la reconoces y la sigues con convicción, como si cada palabra y cada indicio fueran un faro que ilumina tu camino en medio de la tormenta. Además, la sanidad se traduce en un cambio en la rutina diaria, en la manera en que te levantas cada mañana con gratitud, en cómo te dispones a cumplir el propósito que Dios ha puesto en tu vida y en la forma en que afrontas las adversidades con una resiliencia alimentada por una fe que ha sido rearmada y fortalecida. Tu corazón se expande para abrazar el perdón, para soltar el rencor y para amar sin límites. Y esa transformación interna se evidencia en actos de compasión, en la restauración de relaciones deterioradas y en la alegría contagiosa que experimentas al ver el fruto de lo que Dios está obrando en ti. Las señales de sanidad se manifiestan también en el interior. Una sensación de ligereza, una disminución de la ansiedad, una confianza renovada en la provisión de Dios y un reconocimiento constante de su presencia en cada paso que das, incluso en los momentos difíciles. Es como si una barrera invisible se hubiera levantado, impidiendo que las mismas viejas tentaciones y desánimos vuelvan a dominar tu ser, permitiéndote vivir cada día en la libertad que solo la gracia divina puede ofrecer. Y es precisamente esa libertad la que empieza a invadir cada rincón de tu existencia, transformando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones en manifestaciones vivas de la verdad espiritual. Cuando ves estas señales no como coincidencias pasajeras, sino como resultados de un compromiso decidido y constante con la guía que hoy te he compartido, entiendes que la sanidad espiritual es real, permanente y transformadora. Tú eres testigo de que lo que antes parecía un ciclo inquebrantable de oscuridad y sequedad se está rompiendo y que cada día Dios está renovando en ti la esperanza y el fuego que creías haber perdido para siempre. Con cada señal de sanidad, tu fe se fortalece, tu visión se aclara
y tu propósito se redescubre, creando un ciclo virtuoso donde la restauración te impulsa a seguir buscando, a comprometerte más profundamente y a ser la luz que otros necesitan para encontrar el camino de regreso a la vida abundante. Y mientras percibes estos cambios, mientras sientes cómo tu interior se sana y tu espíritu se eleva, prepárate para dar el siguiente gran paso, porque la sanidad no se queda en las señales, se convierte en fundamento para una comunidad vibrante que te respalda y te nutre, y para una vida diaria donde la restauración continua es la norma y no la excepción. Lo que sigue es tan importante como lo anterior. Es el compromiso con la comunidad que te rodea y la responsabilidad de compartir tu renovación para multiplicarla y que otros también puedan experimentar esa transformación radical, porque nada es más poderoso que un testimonio viviente. Y lo que Dios está haciendo en ti hoy tiene el potencial de encender una revolución de fe en tu entorno, en tu familia, en tu iglesia y en tu sociedad. Cada señal de sanidad en tu vida es una invitación a la acción, es una oportunidad para inspirar a aquellos que aún están en oscuridad. Y es el testimonio de que la guía espiritual que detiene la enfermedad y renueva la fe es de hecho una realidad transformadora que puedes vivir cada día con convicción. Y ahora que has comenzado a reconocer las señales de que la sanidad espiritual ya se está manifestando en ti, ahora que puedes sentir cómo el fuego interno empieza a brillar con fuerza, cómo tu pasión por Dios se renueva, cómo tu mente se aclara, tu espíritu se alinea y tu corazón vuelve a latir al ritmo del cielo, es absolutamente necesario que comprendas que la restauración no es solo un evento emocional o un momento de inspiración espiritual, sino una guerra diaria, una batalla constante entre la nueva naturaleza que está despertando dentro de ti y los viejos patrones que intentarán regresar con fuerza para recuperar el territorio perdido. Porque cada sanidad que recibes, cada mentira que desenmascaras, cada ciclo que rompes y cada puerta que cierras será desafiada por un sistema espiritual que durante años operó en tu vida y no va a ceder sin resistencia. Por eso, la guía que estás aplicando no puede quedarse en teoría, en emoción ni en buenas intenciones. Necesita convertirse en una estrategia de batalla diaria, concreta, disciplinada, real. Porque si no haces de tu restauración un estilo de vida, volverás al mismo lugar del que Dios ya te sacó. Esta estrategia no es complicada, pero sí requiere decisión. Es una secuencia espiritual que debes repetir cada día, incluso cuando no sientas nada, incluso cuando estés cansado, incluso cuando parezca que ya todo está en orden. Porque la batalla más peligrosa no es la visible, es la que se libra en lo oculto, cuando estás solo, cuando nadie te observa, cuando el enemigo susurra que no vale la pena, que ya hiciste suficiente, que puedes bajar la guardia. Es en esos momentos donde entra en acción esta estrategia de batalla diaria, una rutina espiritual no basada en obligación religiosa, sino en supervivencia, en nutrición, en preservación del fuego que Dios ya encendió en ti. Y esta estrategia empieza con el hábito sagrado de la rendición. Cada mañana, antes de hacer cualquier cosa, antes de mirar el celular, antes de hablar con alguien más, te entregas de nuevo al proceso, al Espíritu Santo, al Padre que está dispuesto a guiarte si tú le das el primer lugar. No se trata de cuánto tiempo, se trata de prioridad. Puedes comenzar con 5 minutos, pero esos 5 minutos de entrega sincera definen el tono espiritual de todo tu día. Después de esa rendición viene la lectura de la palabra, pero no como una rutina vacía, sino como una alimentación consciente. No lees para cumplir, lees para vivir. Lees con hambre, con expectativa, con disposición de ser corregido, dirigido, animado, equipado. Tomas un texto, un versículo y lo dejas hacer eco en tu mente todo el día. Lo escribes, lo oras, lo repites, lo declaras, porque ese texto no es información, es munición. Es la espada del Espíritu que te prepara para lo que vendrá. Después viene la oración revelada, esa conversación profunda con Dios, donde puedes volver a llorar, agradecer, rendir, confesar, adorar. Y si no tienes palabras, te quedas en silencio, pero lo haces con intención, porque incluso el silencio puede ser oración si lo vives delante del Padre. Esta rutina, esta estrategia diaria, comienza a formar una fortaleza interna en ti.
una resistencia espiritual que no tenías antes, un sistema de defensa que bloquea el regreso de las viejas sombras, porque mientras el mundo se mueve en automático, tú estás caminando con propósito. Y dentro de esta estrategia también está el componente de comunidad. No puedes caminar solo, no puedes pelear esta batalla sin respaldo. Dios siempre ha diseñado la sanidad como un proceso colectivo, donde el hierro afila al hierro, donde la confesión mutua sana, donde la carga compartida se aligera. Por eso parte esencial de implementar esta guía es tener a alguien, un mentor, un amigo espiritual, un líder, alguien que sepa dónde estás, que pueda orar contigo, que te confronte si te estás desviando, que te recuerde quién eres cuando tu fe flaquee. Esta persona no tiene que ser perfecta, solo tiene que caminar contigo, no por encima de ti, sino a tu lado. Porque cuando el enemigo venga con sus mentiras, tú ya no estarás desarmado, ya no estarás solo, ya no estarás débil. Estarás cubierto, nutrido, protegido. Porque la estrategia no es emocional, es espiritual, es estructurada, es constante. Además, debes incluir en esta rutina el ayuno como arma de restauración profunda. No un ayuno ritual, no un ayuno legalista, sino uno guiado por el Espíritu. Puede ser de una comida, puede ser de un hábito, puede ser de tecnología, pero debe ser una forma concreta de debilitar tu carne para fortalecer tu espíritu. Porque hay batallas internas que no se ganan solo con palabras, se ganan con sacrificio, con entrega, con enfoque. Y el ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti. Te vuelve más sensible, más enfocado, más dispuesto. Lo que antes te afectaba ya no. Lo que antes te enredaba ya no. Porque estás más lleno de la presencia que de distracciones. Así que inclúyelo en tu estrategia, no como obligación, sino como un acto de amor radical. Y finalmente, aprende a registrar tu proceso. Lleva un diario espiritual. Escribe lo que Dios te dice, lo que descubres en la palabra, las oraciones que haces, las respuestas que recibes. Porque cuando vengan los días grises, ese diario será tu testimonio. Será la prueba de que Dios sí habló, de que sí avanzaste, de que sí estás siendo transformado. Será tu memoria espiritual y te ayudará a mantener viva la visión. Esta estrategia de batalla diaria no es solo para que te mantengas en restauración, es para que crezcas, te multipliques, inspires a otros y te conviertas en una evidencia viva de que sí se puede salir de la enfermedad espiritual, sí se puede vivir en fuego constante, sí se puede tener una fe fuerte, libre, renovada. Y ahora que ya conoces la estrategia, ahora que sabes cómo vivir día a día en restauración, lo que viene es aún más impactante. Porque te voy a mostrar lo que sucede cuando esta guía no solo se aplica individualmente, sino cuando se convierte en un movimiento, en una ola espiritual que impacta a otros, que transforma entornos, que desata avivamientos personales y colectivos. Lo que viene es la multiplicación, porque tu sanidad no es el final, es el comienzo de algo mucho más grande. Y si ya estás aplicando esta guía con disciplina, si cada día te entregas en rendición, alimentas tu espíritu con la palabra, oras con sinceridad, mantienes tus puertas cerradas al pasado y fortaleces tu espíritu con una estrategia de batalla constante, entonces es inevitable que comiences a notar algo más grande sucediendo a tu alrededor, algo que supera tu experiencia personal y empieza a extenderse como una ola silenciosa pero imparable, que toca a quienes te rodean, que impacta sin que lo busques, que transforma espacios donde antes solo había rutina o apatía. Porque la restauración genuina, la que nace del fuego interno y se sostiene con decisiones diarias, no puede quedarse contenida dentro de ti. Tarde o temprano se manifiesta hacia afuera, se vuelve contagiosa, se vuelve un llamado, un testimonio viviente, una provocación santa que despierta a los que aún están dormidos. Sin darte cuenta, lo que Dios está haciendo en ti empieza a activar a otros. Tus palabras llevan un peso nuevo. Tu presencia empieza a cambiar atmósferas. Tus conversaciones tienen un filo espiritual. Tu caminar revela coherencia, consistencia, firmeza. Y esa coherencia inspira. Porque lo que más necesita este mundo no son discursos, sino ejemplos vivos de fe restaurada. Cuando tu restauración se convierte en un movimiento,
Ya no se trata solo de ti luchando por mantener tu fuego. Se trata de encender fuegos en otros. Ya no se trata de sobrevivir al desánimo, sino de empoderar a los cansados. Ya no oras solo por ti, sino por tu generación. Ya no lees la Biblia solo para sostenerte, sino para tener palabras proféticas que levanten al que se está por rendir. Lo que comenzó como una lucha individual se transforma en una misión colectiva. Y sin necesidad de títulos, de plataformas o de visibilidad pública, tu vida empieza a ser un altar encendido que desafía al sistema de tibieza espiritual que ha adormecido a tantos. Porque cuando alguien verdaderamente sano espiritualmente camina con humildad y constancia, lleva dentro de sí una autoridad que no se puede imitar ni fabricar. Es la autoridad del quebrantado que fue restaurado, del que cayó y fue levantado, del que lloró en el secreto y fue abrazado por el fuego del Espíritu, del que fue restaurado no por mérito, sino por gracia, y que ahora lleva esa gracia como una antorcha encendida que ilumina todo a su paso. Este movimiento no es emocional, no depende de eventos, no se activa solo en cultos o conferencias, se gesta en lo invisible y se manifiesta en lo cotidiano, en cómo decides hablar en tu casa, en cómo tratas a tus hijos, en cómo enfrentas una crítica o una injusticia, en cómo te mantienes en integridad cuando nadie te ve, en cómo vives tu fe sin necesidad de escándalo, pero con tanta verdad que otros sienten hambre solo por estar cerca tuyo. Porque un alma restaurada irradia la presencia de Dios de manera inconsciente, como un perfume espiritual que no puedes apagar. Y en ese punto, ya no necesitas predicar para ser escuchado, ya no necesitas gritar para ser tomado en serio. Tu restauración se ha vuelto mensaje, tu vida se ha vuelto predicación, tu historia se ha vuelto esperanza. Porque si Dios lo hizo contigo, puede hacerlo con cualquiera. Y esa certeza se convierte en un fuego imparable que empieza a multiplicarse en otros. Primero en tu familia, luego en tus amigos, luego en tu comunidad. Y sin que lo planees, te conviertes en canal de restauración para otros enfermos del alma, en punto de conexión para otros sedientos, en puente para otros exiliados del fuego. Y aquí ocurre algo glorioso. Ya no luchas por mantener tu fuego solo por ti. Ahora lo haces porque sabes que hay otros que se están apoyando en tu proceso. No por presión, sino por amor. Porque entiendes que tu constancia no solo te bendice a ti, sino que abre caminos a quienes te siguen. Es el legado espiritual que comienza a formarse, la herencia de obediencia que comienza a crecer. Lo que Billy Graham vivió en privado y sostuvo en secreto fue lo que terminó impactando generaciones completas, no porque lo intentara, sino porque su restauración se volvió un movimiento de vidas encendidas que decidieron decir: si Dios pudo con él, también puede conmigo. Y eso mismo está a punto de suceder contigo. Si decides mantenerte firme, mantenerte enfocado, mantenerte conectado, porque lo que Dios comenzó contigo no termina en ti. Tu sanidad es el inicio de una ola espiritual que va a romper cadenas en tu entorno, que va a interrumpir ciclos de religiosidad sin fuego, que va a restaurar a creyentes heridos, que va a incendiar a nuevas generaciones, que va a preparar el terreno para un mover del Espíritu como nunca antes. Y si lo entiendes, si lo abrazas, si lo haces parte de tu propósito diario, entonces habrás entrado en el nivel más alto de esta guía, porque ya no estarás luchando solo por tu restauración personal, estarás caminando como un restaurador de otros, como un avivador de ambientes, como un intercesor que lleva fuego donde antes hubo cenizas. Y en la próxima parte te mostraré cómo mantener esa expansión sin caer en el desgaste, cómo vivir este nuevo nivel sin perder lo que ya ganaste, cómo caminar en restauración constante mientras avanzas hacia todo lo que Dios soñó contigo desde el principio. Y si tu restauración ya ha comenzado a expandirse más allá de ti, si ya estás viendo cómo tu fuego empieza a impactar a otros, si la renovación de tu fe se ha vuelto una señal para quienes te rodean y tu testimonio se está convirtiendo en inspiración viva, entonces es crucial que entiendas que hay un riesgo tan silencioso como real en esta nueva etapa. Pensar que porque ahora estás en fuego ya no puedes caer. Pensar que porque has sido restaurado, sanado, renovado, ya no estás en peligro. Pero la realidad es que el enemigo no se rinde, solo cambia de estrategia.
Si antes intentaba destruirte con sequedad espiritual, ahora querrá desgastarte con exceso de actividad. Si antes te atacaba con dudas, ahora lo hará con orgullo espiritual. Si antes te aislaba, ahora tratará de rodearte con tantas distracciones disfrazadas de cosas buenas que poco a poco te desenfoques del centro. Tu comunión diaria con Dios. Por eso, esta parte de la guía es vital, porque se trata de aprender cómo sostener la renovación sin volver a caer, cómo permanecer en la restauración cuando la emoción desaparece, cómo seguir encendido en temporadas de silencio, rutina, presión o incluso éxito. Mantenerse renovado espiritualmente no es cuestión de suerte ni de personalidad. Es fruto de una decisión diaria de seguir conectando con la fuente, incluso cuando ya no sientes lo mismo que antes. Porque no todos los días vas a llorar al orar, no todos los días vas a recibir una palabra profética, no todos los días vas a tener visiones o revelaciones intensas, pero todos los días puedes elegir permanecer. Todos los días puedes abrir tu Biblia con hambre, aunque no haya emoción. Todos los días puedes orar con fe, aunque no haya lágrimas. Todos los días puedes levantar tus manos en adoración, aunque tu cuerpo esté cansado. Esa perseverancia es lo que protege tu renovación. No se trata de vivir en un constante pico espiritual emocional. Se trata de mantener un altar encendido, aun cuando todo en tu entorno te invite a apagarlo. Porque el fuego que se sostiene con disciplina es más duradero que el que se encendió solo con emoción. El primero crea raíces, el segundo solo genera chispas. Sostener la renovación también implica aprender a reconocer las nuevas formas en que el desgaste quiere colarse. Ahora que estás más fuerte espiritualmente, el enemigo no usará las mismas armas. Usará el orgullo sutil de creer que ya no necesitas tanto tiempo con Dios. Usará el activismo ministerial para robarte la intimidad personal. Usará la demanda de otros para desenfocarte de lo esencial. Usará la presión de mantener el ritmo para que dejes de disfrutar la comunión. Y si no estás alerta, puedes estar encendido por fuera y agotado por dentro. Puedes estar funcionando en la unción sin estar siendo nutrido en lo secreto. Por eso mantener la renovación requiere una vigilancia activa. No paranoia espiritual, sino atención consciente a tu estado interior. Cada semana pregúntate, ¿estoy haciendo esto desde el fuego o desde el deber? ¿Estoy hablando con Dios o solo hablando de Él? ¿Estoy descansando en su presencia o solo produciendo para otros? Estas preguntas no son señal de debilidad, son protección para tu alma. Son las que te permiten reajustar cuando te estás desviando sin darte cuenta. Y no solo se trata de protegerte del desgaste espiritual, sino también de aprender a celebrar cada avance como una señal de la gracia de Dios. Porque a veces, cuando ya llevas tiempo caminando en renovación, te acostumbras tanto al fuego que dejas de agradecerlo. Pierdes la capacidad de asombro. Dejas de recordar de dónde saliste. Olvidas el pozo del que Dios te levantó. Y ahí la frialdad puede volver disfrazada de rutina. Por eso, sostener la renovación también es recordar constantemente lo que Dios ya hizo en ti. Es celebrar tu avance. Es dar gracias por la libertad que hoy tienes. Es testificar aunque nadie te lo pida. Es mirar hacia atrás solo para darle gloria a Dios. Y luego mirar hacia adelante con expectativa renovada. Porque si Dios pudo levantarte hasta aquí, no te trajo para que sobrevivas, te trajo para que conquistes. Para que tu vida sea un altar constante, una señal viviente de que la restauración no es un milagro aislado, sino una realidad continua cuando se vive desde la intimidad y la obediencia. Y aquí entra otra clave para sostener la renovación. Mantener viva tu dependencia del Espíritu Santo. No de tus hábitos, no de tus disciplinas, no de tu estructura, aunque todo eso es bueno. Pero si pierdes la dependencia, todo lo demás se vuelve religión vacía. Necesitas seguir dependiendo de su voz, de su guía, de su fuerza. Porque incluso en los días donde no sabes qué hacer, si estás lleno del Espíritu, no te apagarás. Incluso cuando falles, si corres hacia Él, no te romperás. Incluso cuando te canses, si te anclas en Él, no retrocederás. Y esa dependencia no es una emoción, es una postura diaria. Espíritu Santo, no puedo sin ti. Esa frase, dicha cada mañana, es lo que mantiene vivo
todo lo que estás construyendo, porque sin Él todo se cae, pero con Él todo crece. Y si entiendes esto, si abrazas esta parte de la guía con humildad, entonces no solo serás restaurado, serás estable, no solo serás renovado, serás consistente, no solo arderás hoy, seguirás ardiendo dentro de 10 años. Y eso es lo que el mundo necesita ver. Hombres y mujeres que no solo brillan por momentos, sino que viven encendidos sin apagarse, que sostienen el fuego con disciplina, que caminan con propósito, que no caen en la trampa de la superficialidad espiritual, que permanecen cuando todos retroceden. Y eso, lo que estás viviendo ahora, es la preparación para la parte final de esta guía. El momento donde todo lo vivido se convierte no solo en proceso personal, ni siquiera en movimiento colectivo, sino en legado eterno. Porque Dios no solo te está restaurando para este tiempo, te está levantando para dejar una marca que permanezca más allá de ti. Y si has llegado hasta aquí, si después de cada paso en esta guía espiritual has sido intencional, disciplinado y obediente, si has reconocido tu necesidad de sanidad, has entrado en oración revelada, te has alimentado con la palabra, has confrontado los bloqueos internos, cerrado las puertas al pasado, sostenido tu renovación con estrategia diaria y has permitido que tu fuego se convierta en luz para otros, entonces ahora estás listo para abrazar el propósito mayor por el cual Dios te restauró. No solo para levantarte a ti, sino para que tú seas ahora instrumento de restauración para otros. Porque Dios nunca te sana solo por ti, siempre te sana pensando en los que vienen después de ti. Todo lo que viviste, todo lo que lloraste, todo lo que superaste, todo lo que venciste en lo secreto, ahora se convierte en el fundamento del legado espiritual que estás destinado a dejar. No importa si no tienes plataforma, no importa si no tienes seguidores, no importa si nadie sabe tu nombre. Si Dios ha restaurado tu corazón, entonces ya tienes en tus manos el recurso más poderoso que puede existir: tu testimonio viviente, tu historia transformada, tu fe reavivada. Dejar un legado eterno no se trata de fama ni de visibilidad, se trata de reproducir en otros lo que Dios hizo contigo. Se trata de caminar con ojos abiertos, buscando a los que están donde tú estuviste, reconociendo los mismos síntomas, las mismas heridas, los mismos silencios que una vez te marcaron a ti. Se trata de acercarte con compasión y verdad a los que ya no creen que puedan volver al fuego, a los que aún están atrapados en ciclos de religiosidad muerta, a los que oran por rutina pero ya no esperan respuestas, a los que sirven pero se sienten vacíos, a los que lideran pero por dentro están rotos, porque tú los conoces, porque tú fuiste uno de ellos, porque tú sabes cómo se siente estar en ese lugar, pero también sabes cómo salir, sabes cómo empezar el proceso, sabes lo que la oración sincera puede hacer, sabes el poder de un versículo en el momento justo, sabes cómo Dios puede restaurar a alguien que ya había renunciado a sí mismo, y eso te convierte en restaurador, no por posición sino por experiencia, no por títulos, sino por cicatrices sanadas, no porque lo sepas todo, sino porque decidiste no rendirte. Y ahí comienza tu legado, no en las multitudes, sino en los momentos personales donde decides caminar con alguien, orar por alguien, compartir lo que aprendiste, acompañar a los que están luchando. Tu legado comienza cuando decides ser intencional en multiplicar lo que recibiste, cuando ya no te conformas con mantenerte encendido, sino que quieres ver a otros encenderse también. Tu legado se construye en conversaciones sinceras, en gestos de amor, en acciones concretas. Cuando haces espacio para otros, cuando inviertes tiempo, cuando sirves sin esperar reconocimiento, cuando ayudas a alguien a reconstruirse, ahí estás sembrando eternidad. Porque una vida transformada por tu obediencia es una semilla que puede cambiar generaciones. Y tal vez tú no verás todo el fruto, pero el cielo sí. Porque cada vez que das lo que tienes, cada vez que compartes tu restauración, estás levantando una generación de fuego. Y esa generación llevará más lejos lo que comenzó contigo. Esa es la multiplicación del reino. Ese es el principio del legado eterno. Billy Graham no dejó un legado por sus mensajes famosos ni por sus eventos masivos. Su verdadero legado está en los millones de vidas que fueron transformadas porque él decidió caminar en obediencia constante.
porque nunca dejó de apuntar a Jesús, porque mantuvo su corazón alineado y su vida íntegra. Y tú no necesitas ser Billy Graham para dejar un impacto igual de eterno. Solo necesitas estar disponible, ser fiel con lo que recibiste y mantener viva la llama que Dios encendió en ti. Ese fuego no es solo para ti, es para tus hijos, es para tu familia, es para los que aún no han escuchado, es para los que están por cruzarse contigo. Porque cuando decides vivir restaurado no solo por ti, sino por los que te siguen, entonces vives con una perspectiva eterna. Cada decisión cuenta. Cada paso de obediencia tiene peso en el cielo. Cada conversación se vuelve semilla. Cada acto de fe se vuelve herencia. Y esa herencia es el legado que perdura cuando tu voz ya no se escuche, cuando tus pasos ya no caminen en esta tierra, porque lo que Dios hizo en ti no se borra, se multiplica. Así que hoy, después de todo este viaje, después de cada parte de esta guía, después de cada lágrima, de cada confrontación, de cada oración, de cada avance, ahora sabes que la restauración no es el final, es el comienzo de una vida vivida con propósito, con convicción, con impacto, y que esa vida puede cambiar el mundo, una persona a la vez, si decides vivirla con intención. La enfermedad espiritual se detiene cuando alguien se levanta con valentía. La fe se renueva cuando alguien decide arder otra vez, y los movimientos comienzan cuando alguien común y corriente dice: aquí estoy, Señor, úsame. Lo que hiciste en mí, hazlo a través de mí. Si tú eres ese alguien, entonces esta guía ha cumplido su propósito. Ahora el siguiente paso es tuyo, porque tú, que fuiste restaurado, ahora estás llamado a restaurar.